frecuencia, muchas veces alentados desde el poder político, que es el tema de la inmigración de los extranjeros en Argentina, si llegan y se apropian de fuentes de trabajo de los argentinos, con una visión un poco xenófoba sobre eso, si realizan un aporte en términos culturales e inclusive impositivos y laborales, o si usurpan los sistemas de salud y los sistemas educativos. Estamos con el hombre ideal para hablar de estos temas, doctor en Sociología por la Universidad de París y además experto en temas de migraciones, Lelio Mármara. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Lelio, en esta especie de polarización que hay en relación al tema de la inmigración en Argentina, ¿cómo se explica la resistencia que hay al proceso inmigratorio? ¿Es nuevo o ha atravesado la historia argentina? Bueno, en toda la historia argentina siempre hubo algún tipo de manifestación contra las migraciones, pero lo que ha prevalecido es la idea de que las migraciones forman parte de la construcción de este país y de su identidad nacional. Lo que estamos viendo, no solamente en Argentina, en el mundo, es un incremento de la utilización del chivo emisario migrante como forma de conseguir votos a través de la xenofobia. Eso lo vemos en Estados Unidos, en Europa, en Italia, en Francia y en países de Centro Europa. Es decir, que incluso en el Brexit, el tema de los migrantes, los extranjeros apareció, y ahora en el sur de España. Es un fenómeno que se da en distintas partes del mundo, pero que no tiene ningún sentido que se dé en Argentina. A ver, en relación al mundo, le planteo esta pregunta. ¿Este recrudecimiento de esta resistencia y xenofobia tiene que ver con que la migración de personas es mucho mayor que en el pasado, o tiene que ver con que los países origen de esas corrientes migratorias no son países reputados de manera positiva por las naciones que los reciben? Sí, lamentablemente lo que estamos observando es un renacimiento de algo que hace 70 años que creíamos que había desaparecido, que es el racismo, no solamente la xenofobia, sino además racismo. Claro. ¿No? Y además, por otra parte, ya no es el antisemitismo, sino era la islamofobia, es decir, el rechazo por cuestiones religiosas. Acá es distinto. Este es un país donde las distintas religiones conviven y han convivido y tenemos un mestizaje cultural que es casi único en el mundo. Incluso cuando hemos hecho encuestas con colombianos y venezolanos, que son las nuevas migraciones que están llegando al país, y ninguno dice que haya sido discriminado. Es decir, que se encuentran muy bien recibidos por los argentinos. O sea que una cosa es el prejuicio que aparece en una encuesta de opinión y otra cosa es la discriminación. Claro. Hay que diferenciar eso, que es muy importante. Claro. ¿Y cómo se diferencia eso? A ver, la discriminación es el acto real de segregar a alguien por su nacionalidad. El prejuicio puedo tenerlo, pero no lo ejerzo. Exactamente. Se puede haber un prejuicio que se manifiesta en una encuesta de opinión, que además las encuestas de opiniones pueden ser de opiniones muy superficiales. Y lo mismo que una típica es, bueno, usted echaría al extranjero que comete un delito. Esto es... Y esto es algo que es, yo diría hasta ridículo, porque si a un argentino comete un delito, se lo procesa y va preso, a un extranjero se lo premia pagándole pasaje de vuelta a su país. Es decir, claro, porque no va preso a su país, sino es casi infantil. ¿No? Es una cosa que... Todo esto sería el paraíso de los delincuentes, porque cuando se den cuenta que la Argentina es un país donde no se va preso, sino que se le paga el pasaje para que se vayan de vuelta. Es así, efectivamente funciona así cuando... No, eso es lo que se está planteando. ¿No? O sea, puerta giratoria que ya existe. O sea, el problema es un problema de esa puerta giratoria, el problema es un problema de la justicia, de la lentitud de la justicia. O para extranjeros. Para argentinos o para extranjeros, no es nacionalidad. Lelio, ¿cuántos se discute mucho la cantidad de extranjeros, el porcentaje de extranjeros en Argentina respecto a la población total? ¿Cuál es ese porcentaje? Sí, el porcentaje en este momento es alrededor entre el 4 y el 5%. Ahora, ¿ese porcentaje está hablando de los extranjeros que obtuvieron la residencia efectiva y viven en Argentina, o de todos los extranjeros, los que tienen una residencia legal o los que llegan temporariamente y se van quedando sin residencia legal?
Bueno, esto es otro tema importante que nos diferencia del resto del mundo. En Estados Unidos, en la actualidad, hay 11 millones de extranjeros que están en situación irregular. En Europa, 6 millones. En Rusia, 6 millones. En Argentina, prácticamente no hay extranjeros en situación irregular. Bien. Acá, los extranjeros que tenemos, que llegan, son... Bueno, hay un trabajo a través de la Dirección de Migraciones, incluso con las nuevas corrientes. Sí, sí. La de venezolanos, por ejemplo, que se les aplicó el Tratado del Mercosur de residencia sin haber estado Venezuela, sin haber adherido a Venezuela. Claro. Y sin embargo, se lo aplicó. Y desde la Dirección Nacional de Migraciones incluso se les está acelerando su trámite y se le está acelerando también el reconocimiento de títulos. Sí, sí. Porque gran parte de los venezolanos que están llegando en este momento son profesionales. Claro, y vienen por una crisis humanitaria. Entonces, en ese contexto hay una política de discriminación positiva. Y la otra cosa que creo que es muy importante que se está haciendo en este momento, que hace 70 años que no se hacía, porque se hizo en los planes quinquenales de los 40 y 50, es unir las políticas de migraciones con las de población. Ajá. O sea, las políticas de migraciones no solamente darle la erradicación, sino ver en qué medida ese migrante que llega puede ir a suplir demanda insatisfecha de trabajo en otras partes del mundo. Sí. Y lo que encontramos en este momento, esto está orientado por la Dirección de Migraciones, que con distintas provincias están llevando, canalizando a estas migraciones a distintos lugares. O sea, llega la ola migratoria argentina a Buenos Aires, que es el principal puerto de llegada. Con las autoridades provinciales para ver qué demanda insatisfecha de mano de obra tienen y cómo estos extranjeros pueden... Interesante eso. Esto se está haciendo en el noroeste, en Jujuy, en Salta, están yendo médicos, enfermeros, en el sur, ingenieros, por ejemplo. En Argentina, por año, se reciben aproximadamente 16 o 18 ingenieros en petróleo. Sí. De acuerdo a encuestas que se hicieron hace un par de años, el 60% de los ingenieros argentinos dice que se reciben, dice que quieren irse afuera. Sí. Y hemos recibido 14.000 ingenieros venezolanos, de los cuales una parte importante son ingenieros en petróleo. Y esos en este momento están en vaca muerta. O sea que eso es una... Yo creo que estamos siendo beneficiados, lamentablemente, por un hecho lamentable, estamos siendo beneficiados por corrientes migratorias que vienen a trabajar. Y aparte los venezolanos... La idea de que esta corriente, este es un ejemplo interesante, ¿no? Porque está lleno de dilemas. Hay quienes dicen que, bueno, los extranjeros con buenos títulos universitarios le quitan el trabajo a los argentinos con título universitario. ¿Cómo ve esa ecuación? Bueno, el problema que tenemos nosotros es la fuga de talentos. O sea, los argentinos que se van afuera. Hay 1 millón de argentinos que están afuera. De ese 1 millón de argentinos que están afuera, o sea, esto también es otra cosa que hay que terminar con el narcisismo inmigratorio. Argentina es un país de inmigración, pero de emigración. Tenemos 2 millones o 2 millones y pico de extranjeros, pero tenemos 1 millón de argentinos que están afuera. El narcisismo inmigratorio cree que somos solamente un país que recibe migrantes. Tenemos los brazos abiertos. Es el país generoso. Y sin embargo, una tercera parte de los argentinos que están afuera están en los países limítrofes. Vecinos. Otra tercera parte en Estados Unidos, otra tercera parte en Europa. Pero esto es otra cosa también que la gente no la tiene en cuenta. Y perdemos permanentemente. Además, los argentinos que se van, en general, son calificados. Claro, son mano de obra muy calificada, con títulos universitarios robustos, posgrados en muchos casos. Exactamente. Y la competencia en una economía del conocimiento actual del mundo, todos los países lo que tratan es de atraer a personas que tengan una buena calificación. Si vamos a otro nivel socioeconómico, la Argentina ha aumentado sus tasas de pobreza. Este mismo argumento xenófobo de que los extranjeros le quitan el trabajo ya ahora a las personas con menos calificación educativa, ¿puede tener algo de cierto? Bueno, lo que encontramos con migraciones de menor calificación, como puede ser la boliviana sobre todo, gracias a los bolivianos tenemos en este momento los cordones frutihortícolas de las principales ciudades del país. Que antes lo hacían los migrantes portugueses. ¿Y no lo podrían estar haciendo los sectores vulnerables de Argentina? Puede ser un argumento ese.
Puede ser, pero no lo hacen. Pero no lo hacen. Los venezolanos llegan y consiguen trabajo en 15 días acá. Lo que no me explico es por qué los argentinos no lo consiguen. Y trabajo además formal. ¿no? Sí, trabajo en regla no son explotados. No, sí. Esta es otra cuestión que habría que investigar también. ¿no? Y bueno, ¿por qué razón el migrante que llega, que viene a trabajar, consigue trabajo y tenemos una cantidad, un porcentaje importante de argentinos que dicen que no tienen trabajo y que necesitan subsidios? ¿Puede verse a un prejuicio de la misma población argentina que está más abierta a ayudar y a recibir al inmigrante que llega que a su propio conciudadano en situación de pobreza? ¿Que tiene más prejuicios en relación a su conciudadano en relación de pobreza? ¿El empleador? Sí, el empleador, por ejemplo. No creo. El empleador emplea a quien se va a ofrecer a trabajar. Y en Argentina lo que tenemos, a 100 kilómetros de Buenos Aires, ya hay una demanda insatisfecha de mano de obra en todos los rubros. Sí. Y en el caso de los venezolanos estamos encontrando que ya se están yendo a ciudades, a pueblos que están en el interior del país, porque es una población que viene de ciudades medias, o sea que tampoco les gusta mucho Buenos Aires, pero encuentran trabajo. Y encuentran trabajo no porque sean venezolanos, sino porque hay gente que está dispuesta a trabajar. Y si hubiese un argentino que está dispuesto a hacer el mismo trabajo, el empleador no es que vaya a elegir un venezolano. Un dato muy interesante. Hoy hablábamos con algunas personas de organizaciones sociales que estuvieron reclamando planes sociales y mayor aporte por parte del Estado ante la situación de pobreza y planteaban la falta de trabajo. Esto revierte de alguna manera ese argumento, ¿no? Hay extranjeros, no importa su calificación educativa, que consiguen trabajo a pesar de una Argentina supuestamente muy en crisis, ¿no? En ese punto. Sí, es cierto. La Argentina está en crisis, la Argentina tiene problemas. Sí. Hay más problemas en algunas zonas de Argentina que en otras. O sea, los profesionales que se han ido al norte, a Jujuy, a Salta, médicos, enfermeros, venezolanos, es porque los argentinos no querían ir. Claro. O sea que, o al noreste, a Entre Ríos. Sí, los cordones urbanos de las grandes ciudades no pueden dar todo lo que quizás, todo el trabajo que se espera. Exactamente. Lelio, en términos del uso del sistema de salud, ¿cuál es el impacto de los extranjeros en el sistema de salud público? Bueno, de acuerdo a los observatorios que hay con respecto al impacto en el sistema de salud, lo que nos encontramos es que, por ejemplo, aquí el problema no es el impacto del extranjero, sino del extranjero que no está radicado. A ver. El famoso turismo de salud. La diferencia importante esa. Sí. Yo creo que esa es la diferencia. Si un extranjero está radicado, está trabajando, paga sus impuestos, tiene los mismos derechos que un argentino. O sea, ahí no hay... La crítica que aparece en algunas provincias o aparte en algunos sectores políticos es lo que se llamaría el turismo social. O sea, aquellos extranjeros que no están radicados en el país. Que entran como turistas, pero en realidad... como turistas y que se vienen... Bueno, eso también es algo que hay que analizarlo muy bien porque ni el INCUCAI para trasplante de órganos, ni las internaciones costosas, para todo eso a todos se les exige el DNI. ¿no? El documento nacional de identidad, y para eso tiene que estar radicado. O sea, no es si uno toma, bueno, ¿cuántos hijos, cuántos niños nacen en hospitales públicos de madres extranjeras que no están radicados a nivel nacional? 2017 era el 0,03. Muy bajo, una representación bajísima. Esto es claro, o sea que... Ahora, que en algunas zonas fronterizas puede haber, y hay, un desequilibrio de servicios entre Argentina y Bolivia, Argentina y Paraguay, eso es histórico. Se plantaba con Jujuy, ¿no? Entre Bolivia y Jujuy. La Cacañazón, por ejemplo. Esto es histórico. Esto hay que trabajar con políticas que apunten a la cuestión fronteriza. Las fronteras son un microcosmos. Donde la gente está emparentada, donde hay una... Entonces, y hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio de servicios, hay más servicios de salud, de educación, de migraciones, el lado argentino. Entonces, eso tendría que tener una solución a través de un programa. Muy específico, ¿no? Específico para las fronteras. Claro, no tiñe todo el debate en términos generales. Porque si uno toma lo que es el total de los hijos de extranjeros no radicados en la provincia de Salta, por ejemplo,
ejemplo, es el 0,04, claro. ¿no? Y en cambio en la provincia es el 20%. Claro. En la frontera. En la frontera es el 20%. Claro, en general es muy bajo, pero en la frontera, es muy sí. significativo. Claro. Y ahí sí tendría que ver, pero eso tendría que ser un programa internacional, es un programa binacional con apoyo internacional, claro. podría perfectamente. Sí, es una realidad muy particular de transición. Ese equilibrio que afecta mucho, ¿no? La vida cotidiana de la frontera. Lelio, pasemos al sistema educativo, universidades. El impacto, la presencia de extranjeros estudiando en las universidades públicas argentinas gratuitamente. Bueno, ese es otro tema interesante, porque el extranjero que viene acá a estudiar, no es que todo sea gratis. Si viene a estudiar gratis, pero consume, alquila un departamento, come. Eventualmente trabaja y paga impuestos también. Paga impuestos. En un estudio que hicimos sobre los colombianos estudiantes, el 60% tiene trabajo formal, claro, y contribuye. O sea que, por un lado, eso es importante, es como un turista a largo plazo, que está consumiendo también, está gastando dentro del país. ¿Y qué porcentaje representan en términos de la matrícula? En la Universidad de Buenos Aires, el porcentaje de extranjeros en estudios de grado es de alrededor del 7%. O sea que es un poquito más que lo que hay en general. Pero en estudios de posgrado, que son pagos, el doble. Ajá. Porque un extranjero acá paga el doble que un argentino. En posgrado es el 12%. Sí. Claro, pero está trayendo un ingreso, ¿no? Divisas. En este momento, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, le dan becas a los estudiantes para que vayan a España, para que vayan a estudiar a sus países. O sea que, porque siempre está la posibilidad de que se quede. Y si ese estudiante se recibe y se quede, es un aporte que tiene el país en términos de mano de obra calificada. Otra discusión importante en torno a la inmigración argentina es la tasa de delitos que hay, la cantidad de presos purgando condenas en delitos federales vinculados con el narcotráfico. ¿Cómo es ese panorama? Bueno, ahí hay una cuestión, yo creo que hay que tomar la cantidad de presos que hay en el servicio penitenciario. Porque si no, uno toma a ver cuáles son. Y el servicio penitenciario, el porcentaje es 6%. Sí. Sin discriminar el delito. Sin discriminar el delito. Sí. El 6%, o sea, el 94% de los presos son argentinos. Bien. Eso es una cosa que, y esto es muy importante. No necesariamente todos tienen condena firme. No, está bien. Eso pasa en general, la mitad de casi. Tanto para argentinos como para extranjeros. Es decir, que en ese sentido, tratar de vincular al extranjero con el delito. Porque la segunda lectura que se hace es que de ese 6% hay o de los delitos, no recuerdo exactamente cómo si usted me corrigiera, de los delitos federales graves y vinculados con el narcotráfico, hay un porcentaje importante de extranjeros. ¿Esto es así? Hay un impuesto. ¿Cómo es? ¿Qué porcentaje es ese? No, el porcentaje de extranjeros en delitos federales, según los datos que hay, es del 20% en el caso de narcotráfico. Ahora, tenemos casos de argentinos que no cometieron delito acá, sino en otras partes. Los hermanos Juliá se llevaron 2 toneladas de cocaína a España. O sea que el delito de narcotráfico es un delito transnacional. No es un problema de nacionalidad. Hay argentinos, hay colombianos, o sea que, y hay y lo mismo, bueno, ahora lo que se ha descubierto de los argentinos que tenían una trata de senegaleses para traer a Argentina. Sí, impresionante. ¿No? Y el que le pegó el tiro al sueco no era un extranjero, era un argentino. O sea que esto de mezclar la nacionalidad con el delito. No es una buena variable, no es interesante para una política pública. Y sobre todo los delitos transnacionales. Hay un delito que el narcotráfico es transnacional. Ahí hay de todo. Hay extranjeros, hay argentinos, no es una cuestión de... Por eso creo que lo importante es, de nuevo, el problema del delito con la nacionalidad es una correlación falsa. Hay delitos que se cometen y los delitos que cometen los extranjeros acá es proporcional a la cantidad de extranjeros que tenemos en el país. O sea que no es un tema como para ponerlo sobre la mesa y generar una opinión xenófoba con respecto a los extranjeros porque se considera que son los delincuentes. Claro, sobre todo porque si la representación, la tasa de extranjeros en la población total es tan baja, no pasa por ahí la solución al clima delictivo de Argentina o a las tasas de homicidio o de robo. Lelio,
¿cuán restrictiva es la política inmigratoria argentina? Es decir, yo soy una boliviana y quiero venir a vivir a la Argentina primero como residente y después quiero eventualmente obtener la ciudadanía. ¿Qué requisitos tengo para todo eso? Bueno, la política argentina está dentro de lo que del Tratado del Mercosur. Sobre todo para las principales migraciones que tenemos nosotros son de la región. O sea que eso es primero, el 90 y pico %. Sí. O sea que no recibimos ya migraciones de Europa. Claro, eso ya fue, y por ahí una migración que viene de Asia, el caso de los chinos, pero digamos, la migración, la mayor parte de las migraciones son de la región. Bien. Esa migración está dentro del ámbito de los tratados que tenemos regionales. Perfecto. Dentro de los cuales hay reciprocidad absoluta entre Argentina y los países que están dentro de ese tratado, prácticamente toda América del Sur, donde se le da la radicación y si esa persona, después del tiempo que está considerado en cada país, quiere la nacionalidad, puede conseguirla. ¿Pero la radicación la tengo que tramitar antes de llegar al país o yo puedo entrar a Argentina como turista y aquí...? Puede llegar como turista, de hecho llegan como turistas, ¿no? Ahí está la diferencia. Si el tratado lo que permite es que la persona entre al país que sea, no solamente Argentina, cualquiera de los países, y solicite su radicación. Basta con decir quiero vivir en Argentina. Y basta con decir quiero vivir en la Argentina y hago el trámite. El trámite me pide antecedentes penales, sí, pide. Eso es otra cosa importante. El control que hay. Los aeropuertos argentinos son los aeropuertos que tienen del mundo uno de los controles más sofisticados que hay. Ajá. O sea, el control que hay biométrico para entrar al aeropuerto, la información de Interpol, la información previa que tienen que dar las empresas aéreas, todo eso permite saber si una persona que viene tiene o no antecedentes delictivos. Y si tiene antecedentes delictivos, no entra. Bien. O sea que esto es muy importante. Entonces, aquel extranjero de un país vecino, una persona boliviana que entra a Argentina, atraviesa el aeropuerto, no tiene antecedentes, llega... Cuando pide su radicación, tiene que presentar un certificado de antecedentes. ¿Tiene que tener algún nivel educativo determinado? ¿Tiene que tener una cuenta bancaria con algún monto de dinero determinado? Tiene que presentar. ¿Tiene que tener trabajo? No necesariamente. Y para obtener la ciudadanía, ¿cuánto tiempo tiene que pasar entre que obtiene la residencia y puede aplicar a la ciudadanía? Bueno, una vez que tiene la residencia permanente, puede empezar a hacer sus trámites de ciudadanía. Inmediatamente. Sí. Ahora yo le hago esta pregunta por lo siguiente. Yo soy ciudadana canadiense. Fui inmigrante y residente permanente en Canadá. Y el proceso... Canadá es un país, por ejemplo, la ciudad de Toronto tiene la mitad de su población no nacida en Canadá. Es un país donde la inmigración, el proceso inmigratorio está vivo. Nadie dice soy canadiense, yo era Argentinian Canadian, ¿no? Bueno, está presente el origen inmigratorio de uno. Ahora, la política inmigratoria es de un nivel de precisión y exigencia enorme. A mí llegar con un Landing Immigrant Visa a Canadá y convertirme en residente permanente me llevó 1 año y medio de trámites de todo tipo, médicos de salud mía y de mi familia que me acompañaba, certificados, hay un sistema de puntos, cuanto más certificados educativos tenía mejor, demostrarlos, tener las acreditaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pedir el certificado de primaria, secundaria, universidad, posgrado, los exámenes médicos en un médico que la embajada determinaba, por supuesto antecedentes penales y toda mi vida laboral, desde los 18 años hasta los 30 y pico que tenía cuando me fui a vivir, certificado por cada uno de mis empleadores. Y además tener una cuenta con $11.000 al llegar a Canadá y no poder usar el sistema de salud durante 3 meses. Y para hacerme ciudadana tenía que completar 100 y pico días de residencia permanente descontando los viajes que hacía al exterior. Entonces, un país como Canadá, que es considerado uno de los países más receptivos del mundo, con una política de derechos humanos y de tolerancia enorme, tiene una política tan restringida y, digamos, de precisión quirúrgica para escoger a sus inmigrantes, con puntajes, cuanto más capital cultural y título educativo tenés mejor, y tenés que dar examen de inglés y de francés. Tiene esa política y nosotros tenemos una política tan abierta. ¿Cómo se da esa lógica tan distinta? Bueno, yo creo que en Argentina tendría que haber no solamente una política de aceptación del migrante que viene, sino una política proactiva, de buscar aquellos migrantes que necesitamos.
que es lo que hace Canadá. Bien, pero entonces lo que está diciendo es que esta política tan abierta y tan generosa no es la mejor política inmigratoria para Argentina. No, yo creo que es una política que ha sido aceptada no solamente para Argentina, sino, repito, el Mercosur, sí. Para toda la región. Es un Sí. acuerdo regional, no es solamente Argentina. La ley de migraciones que rige en Argentina ha sido considerada por todos los organismos internacionales como la más avanzada en derechos humanos que hay en el mundo, o sea, que se aprobó en el 2003 por unanimidad en el Congreso, presentada por el diputado Giustiniani en su momento. Y lo que sí uno podría tener, además, lo mismo que decimos, vamos a llevar a los migrantes no solamente en Buenos Aires, sino que puedan distribuirse en todo el país. Es una política proactiva en términos de pensar, ver cuáles son las necesidades que tiene la Argentina de determinado tipo de mano de obra que no tiene y promover esa mano de obra, que es lo que hace Canadá. O sea, Canadá tiene una política proactiva en función de skill de las workers para atraer al trabajador que tiene y además con una gran cantidad. Ahora, es interesante lo que señalabas en cuanto a que vos eras una argentina canadiense. Argentina canadiense. Y bueno, sigo siendo... Eso te muestra la diferencia de lo que es la Argentina. Acá no hay italiano-argentino. Ítalo-argentino Sí. como en Estados Unidos. Acá son, en general, argentinos descendientes de italianos. Ahora, eso es para otra charla porque ya se nos acaba el tiempo, pero digo, tampoco ha logrado un país hipertolerante. Uno lo compara con la calidad de tolerancia canadiense, nos llevan varios años, ¿no? Acá creo que no es un problema de tolerancia, acá es un problema de cómo se va construyendo una identidad nacional. Acá en la Argentina se ha construido un país de un mestizaje cultural que ha sido permitido justamente por esta educación gratuita, por esta salud gratuita, donde todo el mundo ha podido entrar dentro de esta sociedad sin trabas y juntarse y mezclarse. Y esa mezcla es lo que nos hace distinto. Cuando alguien se define como argentino, no pone primero lo que estaba atrás, sino lo primero es ser argentino y después de dónde venimos. Sí. Pero una corrección interesante sería una política inmigratoria diferenciada para cierta necesidad de desarrollo económico del país que aporta todo, ¿no? Eso y la distribución de población. O sea, y la frontera como un foco particular. Y la frontera como una política específica también. Bueno, muchísimas gracias, Lelio. Súper interesante. Cuando aprendo un montón con el entrevistado soy feliz. Muy amable. Bueno, esto